pasear, me he hartado de playa, pero lo más importante es que fui a ver a mi familia. Yo ni me acordaba que mi madre tenía 72 años, imagínense. Y allí la pobre toda contenta viendo a sus nietos, a mis hermanas. Y bueno, eso ha sido de estímulo para mi alma, porque es bueno ser testimonio luego para tu familia, ¿eh? Y aunque mi alma también fue traspasada por una espada al dejar allí a 2 de mis hijos, pues sé que es para bendición, pero tenemos que mantenernos firmes en la fe. Amén. Porque yo sé que es para crecimiento de ellos. O sea, ya ha sido una mezcla de sentimientos en mi vida, en la de mi esposa, al ver a la familia, que hacía muchos años que no la veíamos, y al dejar a 2 de nuestros hijos en el discipulado, pues a veces se crea una mezcla de sentimientos, de experiencias nuevas, y todo eso yo sé que es para edificación. Amén. Así que estoy contento de volver a estar por aquí sirviendo al Señor. Quién sabe más adelante a dónde podríamos ir, pero de momento estamos aquí. Y la idea es que podamos seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Entonces venía con la idea de hablar sobre firmes en la fe. Porque, hermano, estar firmes en la fe implica... Porque ¿qué es la fe? Uno dice, ¿qué es fe? Y dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos al versículo, ya no lo sabemos de memoria. Pero para mí la fe es en lo que hemos creído. Y hemos creído en Jesús. Y esa fe tiene que mantenerse firme y constantes, creciendo siempre en la obra. Esa fe que Dios ha depositado en nosotros tiene que ser constante, no puede ser intermitente. Hoy sí, mañana no. Ella va evolucionando, va creciendo a medida que van viniendo las situaciones, van viniendo las pruebas, y eso te va dando autoridad, te va dando gobierno sobre tu vida. Bástale ya el tiempo pasado para haber hecho lo que quieras, pero ahora es tiempo de Dios, y es el tiempo que Dios te ha regalado para que tú aprendas a vivir en Él. Ya has vivido en el mundo, ya sabes de qué va. Algunos todavía le quieren carrete, pero amigo, como le dije a uno ayer, ¿cuántas veces te vas a bajar de la micro? En una de esas ya no la cuenta y sigue de largo. Así que, hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Veo a tantos hombres y mujeres que dicen que aman al Señor, pero luego en la primera prueba, en la primera circunstancia, en el primer momento donde tienen que decidir entre seguir en la fe o bajarse de la micro, muchos se bajan y dejan la fe a un lado, y luego lamentablemente andan pues perdidos. Bien, si se fijan en el póster que pusimos para ilustrar un poco el tema que se va a hablar en este mes de septiembre, se ve a muchos hombres de rodillas y 3 de pie. Ahora llegan las fiestas patrias, muchos se van a bajar de la micro por un carrete de 2 días, de 1 día, de 3 días, pensando de que ahí encontrarán la felicidad momentánea, espontánea, y ahí no hay nada. Ahí no hay nada. En Cristo sí hay. Amén. Y es ahí donde tenemos que depositar nuestra fe. Ni las modas, ni las doctrinas, ni las leyes que contradicen a la voluntad de Dios, nada nos tiene que mover de lo que hemos creído. Y sale en esa ilustración muchos hombres arrodillados y 3 de pies, que son, nunca me acuerdo de los nombres, es Sadrat, Mesach y Abednego. Parece que Abednego, pero es Abednego, ¿no? Bien, y dice así en Daniel capítulo 3, versículo 1. Voy a intentar hablar un poco sobre este tema, porque esto le pasó a ellos, no es que nos vaya a pasar a nosotros. Pero es una ilustración que tiene la Biblia para que nosotros veamos en ellos que esos 3 hombres se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Y no tenían a Jesús, ellos creían
en su Dios. Ellos habían hecho pactos con su Dios. Ellos tenían una fe firme, tan firme, que estaban dispuestos a morir por mantenerse firme en lo que habían creído. Hoy ser cristiano es life. Como Dios es amor y Dios nos ama tanto, piensan que Dios es un viejito pascuero. Y no lo es. Él es Señor y soberano y gobernante y juez. Entonces dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Hoy, porque esta estatua simboliza un poco los ídolos, era un ídolo gigante que él había hecho, pues un poco a su imagen, a su representación, y la hizo de oro. Imagínate el costo que tenía eso. Hoy el mundo es una fábrica de ídolos, hermano, una fábrica. De hecho hay un programa que no sé si ya lo habrán sacado, que se llama American Idol. ¿No conocen ese programa? Y lo que hacen es fabricar ídolos que hacen con sus músicas, con sus vestimentas, con sus lenguajes, con su forma, que millones de jóvenes los imiten y se arrodillen y se postren ante ese ídolo que ha creado el mundo. Nosotros tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos que no sean imitadores de los ídolos del mundo. Messi se hace un tatuaje o se pone el pelo amarillo y todos los jóvenes se quieren poner el pelo amarillo y el tatuaje que se hizo Messi. Y es una forma de postrarse ante la ideología de ellos. Aquí había representado en forma de estatua un ego tremendo de un rey que quería gobernar a su pueblo y en su ego quería que todo el mundo se postrase ante esa estatua. Nosotros debemos de aprender a tener personalidad propia en Cristo Jesús. Por eso algunos cuando dicen hermanito, hermanito, le decimos compórtate como un hijo de Dios. Es que en la iglesia tal o en la iglesia cual. Bueno, pues vete a la iglesia tal o la iglesia cual. Pero en esta queremos mantenernos firmes en la doctrina que hemos aprendido. Entonces este rey Nabucodonosor hace una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen a los sátrapas, que son gobernantes, a los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Curiosamente anuncian este ídolo con instrumentos. Si te fijas, hoy todo necesita música para ambientar. ¿No se han fijado? Nosotros venimos a la iglesia y usamos instrumentos para darle adoración a aquel que vive. Ahora vienen las fiestas patrias y reitero mi postura. Las fiestas patrias, aunque tiene una idea buena, que es la de reunirse, celebrar la celebración de no sé qué, independencia, que sea familiar, todo eso está bien, esa es la idea. Pero luego los otros es otra. Empiezan a salir la cueca, empieza a salir esto y empieza el creyente ahí a manifestarse y al oír, y muchos se postran, muchos terminan ebrios, muchos terminarán en fornicación, muchos terminarán en adulterio, muchos terminarán pues a saber en qué. Y tenemos que estar firmes. Yo no digo que las fiestas patrias sean malas, yo digo cómo te comportas en las fiestas patrias. Y te pregunto, ¿cómo te vas a comportar? ¿Como un gentil y un publicano? ¿Como un carnal y un mundano?
¿O vas a hacer honor a las fiestas patrias comportándote como te tienes que comportar, siendo amoroso con tus hijos, con tu familia? Porque vamos a tener nuestro espacio para pasarlo bien, allí en la finca, nuestro asadito, nuestro tiquitaca, taca, y lo que sea, pero que sea honroso a la familia. ¿Me entienden? Que no te postres el sonido de las flautas y los tamboriles. Y en ese tiempo, porque a nosotros no nos ha tocado vivir ese tiempo, ahí había un ego, se estaban levantando esa imagen y a través de todo este instrumento de música y de pompa que se estaba celebrando, mandó a todos los pueblos que se postrasen ante la estatua de oro. Hay muchas formas de postrarse, hermano. Cuando el diablo le enseñó a Jesús todos los reinos de la tierra, le dijo: si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Todo esto será tuyo. Hay muchas formas de postrarse, de humillarse, de reconocer que el otro está por encima de mí. Y Jesús, conociendo la palabra, le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quédate con tu oro, quédate con tu música, quédate con tus reinos y quédate con lo que quieras, pero yo sirvo al Señor mi Dios. ¿Y cómo se mantuvo? Firme ante la fe. Y estos son ejemplos que tenemos en la Biblia para que el día que nos toque a nosotros enfrentarnos a una situación donde tengamos que decidir si postrarnos o mantenernos de pie, ahí es donde nosotros tenemos que decidir o postrarme o seguir firme. Y todos vamos a pasar por eso. ¿Cuántos dicen amén? Unos en mayor medida, otros en menos medida. Entonces, versículo 6 dice: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa y del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, el que no lo haga tendrá consecuencias, o sea, había castigo. Ahora estamos viendo todas estas leyes que se están forjando, que son como estatuas que vienen a gobernar al pueblo. Ustedes saben de qué leyes me estoy... Ustedes saben lo que se está legislando en el gobierno. Son leyes que son estatuas que se levantarán al homosexualismo, pues al aborto de las 3 causales, que es asesinato, que es homicidio, matar al inocente. No, es que si violan a una mujer, pues maten al violador, pero dejen que nazca el niño que es inocente. No sé si me entienden. Van a levantar ídolos que el que no los cumpla, o los cumple o vienen consecuencias. Yo como pastor, capaz que me viene y me dice: usted tiene que casar a 2 hombres. O lo hace o recibirá su castigo correspondiente. Vendrán leyes y normas que se levantarán para contradecir la voluntad de nuestro Padre. Por eso yo hablo de este tema este mes, para que tú te conciencies de que servir al Señor implica que tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y yo he creído en Jesús y en sus palabras, en sus mandamientos, en sus leyes, en su forma de actuar, en su forma de amar. Entonces, en el versículo 12, no lo voy a leer todo porque es largo. Ustedes también instrúyanse un poco en casa cuando tengan un poco de tiempo libre y lean este capítulo y verán cómo ellos actuaron ante esa ordenanza que contradecía la voluntad de Dios. Yo no estoy en contra de las ordenanzas que se entienden. Se entiende que, bueno, que es para un bien común, pero cuando contradice la voluntad de nuestro Padre, tenemos que mantenernos firmes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. En el versículo 12 dieron aviso al rey que Sadrach, Mesach y Abednego, que él mismo había puesto sobre los negocios de Babilonia, este rey tenía esos 3 puestos en sus negocios, o sea que no eran desconocidos, y no habían respetado la orden del rey ni adorado la estatua de oro. Entonces el rey se llenó de rabia, se llenó de celo. A ver, tráiganme a estos personajes para acá. Y entonces en el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey.
Ellos tenían convicción de que ellos podrían ser librados de la mano del rey, como dice aquí. Y luego dice, nos librará, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Yo veo a 3 hombres que tenían una convicción. Tenían convicción de que Dios iba a respaldar su postura ante esa ley que les hacía doblegarse. Entonces en el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Pero luego dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces, ¿qué veo yo aquí, hermano? Yo veo la actitud que ellos tienen ante esa ordenanza. Ellos estaban dispuestos a morir por lo que habían creído. Hoy en día discuten que si ella dijo, que si yo dije, es que me dijeron, ay, es que mi honra, ¿cómo es posible? Arriba y abajo, izquierda, estupideces, hermano. En vez de tomar de la parte de Dios lo que corresponde, que es mantenernos firmes, que cuando digan toda clase de males contra ti, mintiendo, bienaventurado soy. Que pongamos la otra mejilla, que aprendamos a callar, que dejemos la justicia en las manos del Señor. Y siempre veo que no hay un nivel de, ¿cómo decirte? No hay un nivel de sufrimiento en el creyente. Mis derechos y vuelta a mis derechos. Está bien, tenemos derechos. Pero ¿dónde está ese nivel de sufrimiento que cuando digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, nosotros tengamos la actitud que corresponde? Porque es ahí donde Dios nos va a respaldar. Entonces yo veo aquí a hombres que tienen una actitud ante una situación. Era un rey amenazándole, os voy a matar. No es que era un comentario que yo de aquí y de allá, no, os voy a matar, es más, voy a calentar el horno de fuego 7 veces más y vais a ser tirados dentro. No era un mecherito que se encendía y... No, era un horno de fuego, hermano. Ellos sabían que iban a morir. Cuando ves los locos estos los islámicos estos que están dispuestos a morir por su fe, hermano. Y los creyentes todos con miedo. Pero vemos aquí a 3 judíos que creían en su Dios y se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Y estaban dispuestos a morir. El apóstol Pablo decía, cada día muero, hermano. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso significa que todos los días tenemos que morir a algo, a nuestro ego, no sé, a los comentarios, a las críticas, a las persecuciones, a muchas cosas morimos cada día. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Entonces, veo aquí actitud. Ellos estaban mentalizados que estaban dispuestos a morir. Y eso es importante, que nosotros aprendamos a formar esa convicción en nosotros. Estoy dispuesto ¿a qué estoy dispuesto a hacer por mi Señor? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? Como decía el maestro, cualquiera pues que quiera ser mi discípulo, si no renuncia a padre, madre, hermano, casa por causa de mí, no es digno de mí, o sea, no me merece. Porque si me vas a cambiar por una casa, si no estás dispuesto a cambiarme por unas zapatillas, por una casa, por un padre o por una madre, entonces no soy digno de que me reciba. Porque consideras más a lo otro que a mí, que soy el Señor. ¿Entiendes? Y a veces hay que renunciar a muchas cosas para alcanzar lo eterno. Entonces, ¿qué veo yo aquí en este versículo 16? Que ellos dicen, no es necesario que te responda. Nosotros tenemos ya la actitud, ni me preguntes, porque yo, aunque me tires claro, desde aquí es fácil decirlo. Pero el tema es mentalizarnos, que pensemos
que algún día, en alguna situación, nos vamos a tener que ver ahí. Y entonces, si no hay convicción en nosotros de saber que Dios puede librarnos, y aunque no nos libres, como dice, y si no, que sepas que tampoco lo vamos a hacer. Me libre o no me libre, te bendiga o no te bendiga, porque hay muchos que no le llega la bendición y ya entran en queja. Pero no, hermano, hay que mantenerse firme. Yo sé en quién he creído y tarde o temprano el Señor respaldará. Y si no respalda, pues igual. Yo llevaba con una hernia no sé cuántos años. Y oraba cuando iba a los congresos y dice, póngase la mano donde... Y yo ahí, no pasaba nada. Y tuve que ponerme en manos de unos doctores incrédulos. Y se fue la hernia. ¿Por qué Dios no me sanó si le estoy sirviendo? ¿Me sane o no me sane? No sé si me están entendiendo. Que eso no va a ser una justificación para yo alejarme del Señor. Mantenernos firmes. Y si no, que sepa, Rey Nabucodonosor, que no nos movemos de nuestra forma de pensar. Y luego ya ustedes seguirán leyendo y verán cómo Dios respalda a esos hombres, porque eso se queda para testimonio nuestro, de cómo les respalde. Cuando los tiran al horno, el rey se queda loco, se queda y dice, ¿cómo? ¿No tiremos 3? ¿Cómo es que hay 4? Y cuando salen del horno no tenían quemado ni un pelo, hermano. Es que es de locos, no tenían quemado ni un pelo. Y cuando el rey vio eso, mandó, sacó un edicto que todos adorasen al Dios de ellos. Y eso es una muestra, es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en situaciones que nosotros aún no hemos vivido. Pero lo que sí Dios demanda de nosotros es que mantengamos nuestra postura, nuestra actitud ante situaciones, que no seamos niños caprichosos, que no nos comportemos como niños con berrinche. Sirvamos al Señor con alegría y sencillez de corazón. Algunos que quieren servir al Señor y que todo les salga bonito, que todo les salga bien. Señor, dame un trabajito que ando mal de plata. Un trabajito para el hermano. Cuando todos los apóstoles vivieron como errantes por el mundo, sin casa, sin familia casi, murieron como mártires para poder transmitir el evangelio que hoy tenemos, y nosotros queremos recibir todas las bendiciones sin sufrimiento. No sé si me entienden. Qué bueno, hermano, que a través de esas tribulaciones entremos en el reino. Éxodo 14:10, vamos a ver otro pasaje interesante. He estado buscando sobre este tema así a vuelo de pájaro, y hay muchas situaciones que vivieron hombres de Dios, que vienen escritos en la Biblia, donde ellos tuvieron que mantenerse firmes. Jesús es un ejemplo clarísimo. Cuando estaba delante de Pilatos, Pilatos le dice con toda la autoridad, le dice, ¿no sabes que tengo poder para crucificarte o para soltarte? Él podía haber dicho, bueno, ya pues sácame de esta situación. Entonces Jesús lo mira y le dice, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubieras sido dado del cielo. Pero tuvo que morir. ¿Entienden eso? Todo lo que pase en nuestra vida, todo lo que pase, no tendría autoridad sobre nosotros si no fuese sido permitido desde el cielo. Porque si Dios no quiere, no pasa. Pero si pasa, es porque hay un propósito. Nadie quiere que se le muera a su esposa, nadie quiere que se muera a sus hijos, pero esas cosas pasan. Si Dios no quiere, no va a pasar. Y si Dios quiere, va a pasar. Entonces el proceso de la vida es así. Sale el sol para los buenos y sale el sol para los malos. Llueve para los justos y llueve para los injustos, porque Dios es perfecto, hermano. Éxodo 14:10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto,
que nos has sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros? O sea, estaban culpando a Moisés, que Moisés era un mandado. Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Es decir, no les dijo que estuviesen así. Lo que le estaba queriendo decir es que se mantuvieran creyendo en aquel que los había libertado de la esclavitud. No les estaba diciendo que volviesen a mirar a la esclavitud. Hay algunos que empiezan a servir al Señor y dicen, joder, a veces no tengo ni un calcetín, pues para eso prefería estar en el mundo. O sea, imagínense el nivel de esclavitud que hay en nosotros, que a veces preferimos ser del mundo antes que del reino de Dios y su justicia. ¿Cómo nos cuesta salir de la matriz? ¿Cómo nos cuesta salir del mundo? Por eso dije al principio que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que permanece, el que está firme en la voluntad del Padre, ese permanecerá para siempre. El mundo pasa, no permanece. Ahora, si te lo quieres creer, créetelo. Y si no te lo quieres creer, no te lo creas. Pero eso es palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos. ¿Quién va a permanecer firme? El que hace la voluntad ¿de quién? De Dios. Y eso es convicción, hermano. Te vas a encontrar en situaciones, bueno, donde muchos prosperan. Llegué al barrio y allí muchos con su casa, con su auto. Oye, me daba un poco de envidia. Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, y aunque vivimos en casas alquiladas y nada es nuestro, bueno, pues eso. Y ellos inflados con su auto y sus historias. Y hay muchos que les pasa eso, que empiezan a mirar a los que están en el mundo y desean ser como ellos, o tener lo que ellos tienen. Se sienten como los patitos feos, que no tienen nada. ¿Conocen la historia del patito feo? ¿Cómo termina el patito feo? Cuando te salgan las alas ahí en el reino, y hagas así como y digas, Señor, gracias por estas alitas que me has dado, y eso es broma, sí. En el reino no hay alas. ¿Ustedes saben que los ángeles no tienen alas? ¿Sabían? ¿Sabes por qué creen que los ángeles tienen alas? Porque lo ven en los cuadros. Pero si tú miras, los ángeles no tienen alas. Los que sí tienen son los serafines, los querubines y no sé quién más, pero los ángeles no. Que sepan. Bueno, por lo que yo he indagado, no tienen. Bueno, entonces dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Y he puesto aquí, las circunstancias determinan nuestra fe. La prueba nos hace ver si nuestra fe es genuina o emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ellos estaban ante una situación donde habían salido de la esclavitud, eran libres, porque ellos salieron de Egipto con todas las riquezas, con todas sus posesiones, y eran libres, pero no tenían a dónde ir. Había una tierra prometida, como el creyente de hoy, que tiene cielos nuevos y tierra nueva, pero en realidad sigue mirando aquí, no sigue mirando allá. Como dice la Biblia, dice que vuestros ojos estén puestos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces ellos quisieron, empezaron a ver al ejército. No estaban mirando las promesas que Dios le había dado, sino que ellos vieron al ejército de los egipcios que venía y dice, uy, de esta no salimos ya, aquí vamos a morir. Y entonces fueron al siervo a decirle, oye, ¿para eso nos sacas de Egipto? ¿Para eso me dice que salgas del mundo? Allí en Egipto, por último, comíamos puerros y tomates. Aquí estamos comiendo ese maná todos los días. Maná añejo va encima. Menospreciaron lo que Dios hacía por ellos. Entonces, las circunstancias determinan nuestra fe. Entonces, según tú vayas a ver las situaciones en las que te vayas a enfrentar, eso va a afirmar más tu fe o la va a negar.
Te vas a ver en una situación donde no vas a saber cómo reaccionar. Ahora, si tú cultivas el creer en tu maestro, te mantienes firme. Porque ahora quiero que veas algo interesante. Ellos estaban viendo a los soldados, pero no estaban viendo la promesa de Dios con esos soldados. Y dice así, y dijeron el 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis y estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, lo que tú ves ahora, que crees que te va a derrotar, o que te va a matar, o que te va a destruir, dice, no lo veréis más. Es una promesa. Yo las drogas ya ni fu ni fa, tío. Ya están vencidas. Lo que yo vi que era un ejército que me destruía, me mantuve firme en la fe en Jesucristo y yo ya no lo veo más. Y he puesto aquí que cuando vences tus miedos, tus gigantes, lo que te persigue, porque hay personas que les persigue algo siempre, ¿no? En tu mente está ahí siempre persiguiéndote, consecuencias del pasado. Están ahí como unos soldados egipcios que quieren venir a vencerte y postrarte. Recuerdos del pasado, cosas malas que hiciste. Eso que tú ves no lo verás más si te mantienes firme en el Señor. Tu pasado no te alcanzará. Pero hay que estar ahí luchando contra tus miedos, contra tus gigantes, y no los verás más porque Dios los va a vencer por ti. Tú, sin saber cómo, te vas a quedar firme. Señor, esa es tu voluntad. Claro, de vez en cuando tendrás que coger una espadita, es decir, tomar decisiones. Porque nunca más los veréis. Jehová, versículo 14, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo, hermanos, de verdad que yo gozo de mucha tranquilidad en mi alma. Tengo muchos problemas en derredor mío, problemas que da la obra, problemas que dais vosotros, con los problemas que tenéis, problemas de economía, problemas de, yo qué sé, de lo que sea. Hay problemas, pero hay tranquilidad. ¿Cuántos tienen tranquilidad en su alma? Hay un gozo dentro. Hay un gozo, hay una paz interior que antes el mundo no lo daba, que las drogas no lo daban, que las mujeres no lo daban, pero que sí el Señor da a aquellos que le aman. Esa tranquilidad de saber que eres salvo, de saber que estás perdonado, de saber que ya no odias, que ya no tienes rencor. Esa tranquilidad, hermano, no es la que el mundo da, es la que Dios da. Amén. Nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Bueno, verte en esa situación con un palo delante del mar. ¿Eh? ¿Tú has estado en la playa alguna vez? Ahora imagínate con un palo y que te diga, no, dale un golpe que se va a abrir el mar. ¿Tú te lo crees eso? Es que es una cosa ilógica. ¿Cómo voy a abrir el mar con un palo? Pero esos son los milagros que quedaron como testimonios para nosotros, de que hay un Dios que puede hacer cosas y que está haciendo cosas aunque no la veamos. Jesús no abrió el mar, pero sanó un leproso, un ciego. Y Jesús dijo, mayores cosas haréis vosotros si creéis en mí. Entonces, en el versículo 14, yo lo que entiendo aquí es que Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué sigues en oración? Ya no necesitas orar, necesitas accionar. No sé si me entienden. Algunos dicen, que tengo un problema, voy a orar. Y se tira todo el día orando, pero no hace nada. Está bien orar, pero también tienes que accionar, tomar decisiones. A Moisés le dijo, agarra la vara, que simboliza un poco, ¿cómo decirte? La capacidad, el instrumento, la herramienta que Dios te da para que hagas algo. En el caso de él, que era un milagro tremendo, era abrir el mar.
Él no agarró el teléfono y dijo, aló, Dragados y Construcciones, sí, mire que quiero abrir aquí un puente para que pase el pueblo. No existía eso. ¿Me entiende? Le dio una herramienta que él tenía que usar de una forma. Era la vara que Dios le dio a Moisés. Y muchos de ustedes tienen herramientas que Dios les ha dado, dones y talentos que tienen que poner a funcionar. Entonces algunos, ay, es que este problema, voy a orar. ¿Por qué sigues orando, hermano? Ya no es tiempo de orar, ahora es tiempo de accionar. ¿Cuántos quieren ver su familia restaurada? ¿Has orado intensamente? ¿Has pedido al Señor? Pues ahora ve y pídele perdón a tu familia. Si realmente hay un arrepentimiento genuino, se necesita acción. Necesitas ir y decir, perdóname por lo que hice. ¿Tú sabes todo lo que sana eso? He visto casos, por ejemplo, de que han dejado abandonados a sus hijos de pequeñitos, vivieron con la abuela o con el tío, con quien sea, y cuando son mayores ellos se convierten y llegan allí de papá. No, yo soy tu padre. ¿Sabes qué? Sale para allá. Primero tienes que ir pidiendo perdón, porque son corazones heridos, corazones que emocionalmente han sufrido mucho por la ausencia de padres, de madres, de lo que sea. Primero hay que accionar, hay pasos que dar. Porque yo sé que muchos oran, pero luego no son capaces de decir, de humillarse y pedir perdón a tus padres, a tu hermano, a tus hijos, a tu vecino. Reconocer que no fuiste lo que tenías que ser en el momento preciso, que no te mantuviste firme porque no tenías la fe de Jesús. Porque eras un carnal, eras un pecador, eras un vendido al pecado, eras un interesado, un egoísta. Eso es lo que tenemos que decir. Y no es fácil. No es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero a veces lo que vemos determina nuestra fe. Es decir, nos lleva a negar la fe o usar la fe, mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y sabes, todo ese enemigo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón o a nuestro derredor nuestro, nunca más lo veremos. Pero para eso tienes que mantenerte firme en la fe. Amén. Entonces utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado. Dios te ha dado una capacidad, te ha dado una vara, te ha dado autoridad, porque a Moisés la vara esa le representaba la autoridad, gobierno, respaldo de Dios. Entonces el don que tienes, ponlo a funcionar. Tú busca en ti qué es lo que Dios te ha dado y ponlo a funcionar, ponlo a accionar. Y una herramienta que nos ha dado a todos es la fe. Y esa fe la tienes que poner firme ahí donde estés. Bien, Salmo 78, 34. Dice así: si los hacía morir, si Dios permitía que la muerte se acercara a la vida de algunas personas o que la situación difícil viniese a estas personas, entonces buscaban a Dios. Verás que eso es muy común. Vienen a remar, ahora sí buscan a Dios. No, es que Dios me puso una mujer en el camino, así que esto es de Dios, hermano. Y no eres tú quien para decirme nada, esto es del Señor. Y andan en sus propios caminos. Les va mal, saben que no era de Dios, que no hubo respaldo, que todo fue un desastre, dejaron la mesa embarrada y luego vienen otra vez a buscar del Señor. Oye, ¿no estaba el Señor allí? ¿No estaba el Señor allí o qué? ¿Por qué tienes que venir aquí a buscar del Señor si el Señor está en todos los lados? No, porque se dan cuenta de que son débiles, que están vendidos al pecado. La cobertura, hermano, eso nos ayuda mucho a mantenernos firmes, a estar en la comunión con los hermanos. Ahora que estuve en el pueblo de la hermana Judy, había un rebaño de cabras, de vacas, de no sé qué. Ahí las subía yo en el Facebook. Y siempre estaban en manada y se cubrían unas a otras. Qué bueno que el rebaño del Señor, la iglesia de Cristo, se respalde uno a otro. Amén. Y dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Y entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio,
y el Dios Altísimo su Redentor. Pero les lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, porque sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Volvemos a ver lo mismo, firmes en el pacto. Esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, se mantuvieron firmes en el pacto. La situación no influyó en sus vidas. Estuvieron dispuestos a morir porque ellos estaban mentalizados. Ellos sabían en quién había creído, como los apóstoles. Casi todos los apóstoles murieron como mártires y no se movieron de su fe, aunque al principio, en su debilidad, no tenían al Espíritu de Dios. Bueno, pues Pedro negó, pero luego murió como mártir. Luego no negaron la fe. Y hoy la iglesia es tan debilucha, hermano, que una crítica, un comentario, es que me dijo, es que me dijeron, ya no quiero ser cristiano, me voy al mundo. No fue donde fue, me dijeron, es que lleno de la iglesia está llena de hipócritas, de mentirosos. Digo, bueno, ¿y qué querías ver allí? ¿Santos? No hay santos. Sed santos porque yo soy santo. Yo iba a decirte, hago una apuesta, pero aquí hay mentirosos, ladrones, fornicarios, adúlteros. Los hay aquí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso venimos a la iglesia, hermano, porque necesitamos el perdón de Dios. Llegará un día en que seremos perfectos y estemos allí. Pero venir y me dice, no, es que allí, digo, claro, ¿y qué querías que haya? Santos, no. La gente va a la iglesia porque necesita de Dios, hermano. Yo vengo a congregarme para escuchar palabra de Dios, para reunirme con los hermanos, y tu fe, no sé cómo decirte, tu fe me estimula a las buenas obras, porque verte solo también es complicado. Bueno, ellos dicen, no estuvieron firmes en su pacto. Tenían problemas, me buscaban y se acordaban de que Dios era el refugio, pero con la boca lisonjeaban y con su lengua mentían. ¿Habrá alguno de estos aquí? ¿Habrá alguno de estos aquí? Así que sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Versículo 38. Pero él, misericordioso, perdona la maldad y no los destruía, porque era para destruirlos, hermano. Pero en su misericordia no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Cuántas veces te has rebelado contra tu Padre que está en los cielos? ¿Cuántas? Lo enojaron en el yermo es en la cabeza, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de su angustia. Qué bueno es, hermano, que nosotros tengamos esa actitud de acordarnos cuando estemos ante esa situación, en vez de lisonjear, en vez de tomar las cosas en vano, en falso, que podamos tener esta mentalidad de acordarnos de lo que Dios hizo por nosotros y decir, yo no me muevo ya de aquí, yo soy de Cristo, el mundo ya pasó, y ahora que digan lo que digan, porque yo soy del Señor. Amén. Bástale ya el tiempo pasado para haber hecho lo que quieras. Ahora estás en la micro. No te bajes. No es tu parada. Ya Dios te permitió que hicieras lo que quieras, pero ya subiste en la micro. Ahora tenemos que llegar al otro lado. Y es triste ver que gente que es de su pueblo no permanecen en la fe de sus pactos, sino que solo les interesa salir del problema, resolver sus asuntos y volverse al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Gálatas 5:1, 2 versículos más y termino. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la forma de pensar,
Que no es que estés así, sino estás firme, que no te muevan en lo que tú ya creíste. Tú ya creíste, que no te mueva nadie, firme. En la libertad, hermano. Estar en Cristo no es algunos dicen, es que en Cristo no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Eres libre. Es que no puedo ir a discoteca. Los listos dicen, bueno, hagamos discotecas cristianas. O sea, lo más absurdo del mundo, hermano. Es que no me puedo hacer un tatuaje. Y saltan los creyentes, hagamos tatuajes cristianos. Lo más absurdo del mundo. Porque imitan al mundo. Y quieren imitar a los ídolos del mundo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Aquí lo que le está diciendo es que ellos habían salido de las prácticas, de la ley, de la religión. Y si ellos, por guardar ese pacto de Abraham, porque esos pactos son para los judíos, porque a ellos les dio la ley. Si ellos, al salirse de la esclavitud de la ley, haz esto y vivirás, decían, seguían haciendo esas prácticas porque no podían cumplirlas todas, es imposible. Cristo las cumplió y pagó el precio por nosotros. Dice, ahora Él nos libertó, tenéis que andar en esa libertad. Pero si os circuncidáis, estáis sujetos a la ley. La ley solo viene para el que hace el mal. Los que somos libres en Cristo no tenemos miedo a la ley. Pero si tú infringes la ley tiene que venir. No sé si me están entendiendo. Si yo voy conduciendo y me paso un pare, la ley, la justicia dice, pasaste un pare, venga para acá, y nos aplica la justicia. En Cristo Jesús es igual, vivimos en su libertad. No tenemos que practicar la ley, la circuncisión y todas esas prácticas que tenían los judíos, porque eso fue en su tiempo. Entonces les está diciendo, miren, si ustedes se sujetan, empiezan a circuncidarse, ustedes ya están sujetos a la ley. Tenemos que vivir en la ley de Cristo, en la libertad con la que Él nos libertó. Pero fíjate que hay muchos que están en la libertad de Cristo, pero quieren seguir haciendo cosas del mundo. No puede ser. Te vuelves esclavo. Tenemos que andar en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuáles eran tus yugos? Tú mira, examínate y a ver, esto no me soltaba, me tenía aquí del cogote el yugo y me llevaba para... Tú tienes que ver cuáles son tus yugos. Le había contado una anécdota. Una vez estábamos el pastor Valeriano y yo me había llevado él a un retiro de una iglesia, y entonces entre las charlas, las conversas que salían, salta una señora, pastor, ¿sabe? A mí me gustan mucho las telenovelas, dice. Y yo sé que no es de Dios porque las telenovelas enseñan mentiras, infidelidades, todo ese tipo de cosas. Y no sé qué hacer. Entonces el pastor Valeriano y yo nos miramos y dijimos, dice el pastor Valen, ¿saben quién es, no? El peladito, está en Perú. Le dice, bueno, pues saque la tele de su casa. ¿Tú crees que la sacó? ¿Por qué? Si es lo que la esclavizaba. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Que nos volvemos a esclavizar nosotros mismos porque no estamos dispuestos a renunciar a algo que nos ata. Pero el que es libre dice, bueno, pues la sacaré con tal de que yo me fortalezca en el Señor o aprenda luego a cambiar el canal. Así en todas las áreas. Si tú no tienes autoridad y gobierno, es mejor que lo saques. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Córtala, compadre. Si tu ojo te es de tropiezo, sácalo. Porque mejor te es entrar tuerto, o cojo, o manco, que antes que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, córtate el ojo, o sea, sácate el ojo, córtate el brazo o la pierna. ¿Entendieron? Estad pues firmes. Así que yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis.
Bueno, de la gracia habéis caído. Entonces ellos tenían la libertad de no ya volver a practicar todas esas cosas que le hacían estar sujetos a la ley. Y si ellos querían practicar la ley, de la gracia habían caído. Entonces, hermanos, si tú quieres ser creyente, no puedes volver a las cosas del mundo. Eres libre en Cristo. Puedes hacer todas las cosas, pero en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre, no dejándote dominar por esas cosas. Te levantarán ídolos, te levantarán formas, te levantarán ideas, pero tú eres libre en Cristo. No olvídate de lo que dicen los amigos, los vecinos. Olvídate, vamos a carretera. Fuera, eso no me va a volver a esclavizar. Porque obviamente aquí Pablo está hablando de la ley y la ley de Cristo, la libertad en Cristo. Pero hay tantas cosas, hermanos, que nos ataron, que muchos luego quieren volver a practicar. No, hermano, yo soy libre de todas esas cosas. Bien, termino. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios está haciendo una obra en ti, interna y externa. Dios está haciendo una obra interna. Hacer la obra del Señor no es solamente ir a dar de comer al hambriento o hacer obra social o todo este tipo de cosas que hace la obra de remar. Dios está haciendo una obra interna en ti. Por eso a veces llevamos el cartoncito en construcción, ¿no? Porque Dios está ahí obrando. Pero dice, estad firmes y constantes. Si tú te fijas, son dos palabras diferentes. Hay muchos que están firmes, están en remar, 20 años llevan aquí, pero no son constantes, no crecen, siempre están ahí como un tapón. ¿No te has fijado? Hay mucha gente que lleva muchos años en remar, están firmes, pero no son constantes, no crecen. Y tú, oye, ya ni comparten por la mañana porque les es una carga pesada. No, ni un brillo. Y hay otros que son constantes, pero no están firmes. Son de temporada, como Walking Day o Walking Dead, temporada 2, temporada 3. Hombre, o de nuevo por aquí, hermano. Tercera temporada. Muy bien. No, hermanos, firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo. Si no crece, hay un problema ahí. Tengo que llevarlo al médico a ver por qué tiene enanismo. Porque el que está firme y constante en el Señor, ese crece. Y tiene autoridad, y tiene gobierno, y se casa, y tiene hijos, y tiene ministerio. Va creciendo y se va convirtiendo desde que es un diácono hasta que es pastor o copastor, pastor, anciano, obispo o tatarabuelo, lo que quieras llamarles, pero va en crecimiento. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y qué bueno que tú vayas adquiriendo un nivel de madurez en tu vida. Que no seas de los que le doblan el brazo al tiro, que no eres de los que imitan al mundo, que no eres de los que se dejan influenciar por el mundo, sino que tú en el Señor estás permitiendo que la obra crezca en ti y podamos ser como Sadrach, Mesach, siempre se me olvida, Mesach y Abednego. Siempre digo esos tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Y seamos como esos tres que va a llegar un día ante la prueba y podamos decir, mira, si Dios me quiere librar bien y si no, yo ni me hables más de este asunto porque yo tengo mi postura firme en la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie y cierra tus ojos. Y oremos al Señor, amén. Vienen tiempos difíciles, en un hecho, en un abrir y cerrar de ojos cuando menos te lo esperes. Cuando menos nos lo esperemos, ¿qué vamos a hacer? Por eso es importantísimo que nuestra fe en Cristo Jesús sea genuina, que no sea sentimental, que no sea emocional por el culto. ¡Ay, qué bonito! No, que
sea genuina, que sea como la de estos hombres que se mantuvieron firmes. Vienen vientos, tempestades, hay hambre, desnudez. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nada nos puede separar. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo,